Muchas gracias, Harold. Hola, buenos días a todos. Es un gusto estar aquí junto con Walter Bridge y presentar este webinar acerca de tecnología que es tan importante para todos saber acerca un poco de cómo garantizar la seguridad e interoperabilidad y también saber cómo manejar todos los temas de las comunicaciones SIP en una red corporativa. Entonces, esta es la idea del webinar de hoy que vamos a presentar y en cualquier duda, cualquier inquietud pueden enviar por chat y después Jairo va a ayudarme ahí con las preguntas de ustedes para que yo pueda responderlos. ¿Cuáles son las ventajas del VoIP? Sí, porque una SBC empieza en el VoIP. Entonces, ¿cuáles son las ventajas? La primera ventaja que viene a nuestra cabeza es que vamos a ahorrar dinero mensual junto con los operadores de telefonía. Vamos a tener, obviamente, una mayor flexibilidad de la operación, de las implantaciones también, muchas veces hasta con una PBX que está en la nube, muchas veces con un soft phone, con un aplicativo que está en mi teléfono móvil, muchas veces también con servicios como un Llámame, ¿sí? Un Follow Me. Estos servicios son servicios que están ahí en la búsqueda del VoIP y de los cambios de la comunicación de VoIP. Además, tenemos también las comunicaciones unificadas con aplicativos que ustedes pueden tener en sus computadoras, en sus teléfonos móviles, y esto también crece los ojos de quien trabaja remotamente. Por ejemplo, yo en mi caso no estoy en Brasil, yo estoy en México. Como manejo 38 países, tengo que estar en movilidad. Entonces, las comunicaciones unificadas me ayudan muchísimo. Entonces, si yo pongo ahí un player global de comunicaciones unificadas, va a ayudarme muchísimo para que los clientes puedan accederme. Entonces, ahí también logro mayor productividad donde yo esté. Entonces, ¿cómo es el uso de la voz sobre IP con SIP? Entonces, es que existen algunos temas de cómo implantar un SIP en una empresa, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a tener un contact center, una empresa con con las troncales SIP llegando de los operadores, con la PBX SIP del otro lado, una PBX híbrida que aún tienen los E1s, los T1s, pero ¿cómo vamos a interconectar todo? ¿Cómo vamos a hacer que todo esté de verdad garantizado en seguridad y interoperabilidad? Es lo que vamos a presentar un poquito hoy. Entonces, también existe un tema aquí que es de cómo vamos a conectar una red desconocida en una red corporativa. ¿Sí? Entonces, tú vas a conectar una red de un operador, tú no sabes cómo es la garantía de, de de seguridad de este operador. Muchas veces va a llegar con una IP pública, no va a llegar con una IP cerrada, una IP de red solamente entre el operador y la empresa de ustedes. Entonces, ahí cómo garantizar la seguridad. Y mismo que el operador diga, mira, yo tengo seguridad en mi lado aquí, pero el operador puede sufrir un ataque también. Entonces, ¿cómo confiar 100% en un operador en este caso? Muchas veces por temas eh, dejar la seguridad más dura para quien va a querer invadir, es un tema imprescindible para cualquier empresa, ¿sí? Y cómo disfrutar de las ventajas del VoIP con seguridad garantizada. Entonces, es un poquito de lo que vamos a hablar, pero si yo ya tengo un firewall, ¿por qué tengo que preocuparme en adquirir un Session Border Controller? Y ahí nosotros hablamos de tecnología, no hablamos de adquirir de un fabricante X o Y, hablamos de tecnología. Entonces,
ahí tenemos la protección contra ataques de DOS y de DOS basados en VoIP. Porque ataques de DOS y de DOS basados en VoIP son totalmente distintos de un ataque de DOS o de DOS basados en red de datos. Los ataques de DOS y de DOS basados en VoIP son acerca de una inundación de llamadas o de paquetes que se pasan por paquetes de voz, pero son paquetes solamente para una inundación de la red, para que tus equipos, tus activos de red se queden como sobre utilizado y ahí se cale toda la red. Entonces, es que la naturaleza de este tipo de ataque con VoIP es totalmente distinta de una naturaleza de un tipo de ataque con datos, ¿sí? Los servicios, otro punto ahí es que un firewall está listo, en grande parte de los casos, para manejar los ataques por las redes de datos y no por red VoIP. Cuando se tiene ahí un ataque por una red VoIP, usted va a tener comportamientos totalmente distintos, como ustedes no van a tener un puerto de red fijo, los puertos de red cambian, los puertos, principalmente los puertos de red RTP. También el ancho de banda cambia dinámicamente, no es un ancho de banda fijo, ¿sí? Entonces son características totalmente distintas de una comunicación de datos. Y ahí nosotros llamamos a estas comunicaciones en tiempo real, comunicaciones de voz y comunicaciones de video también, ¿sí? Entonces, que son unas comunicaciones que sufren ahí una variación tanto a nivel de red cuanto a nivel del comportamiento, de la disponibilidad de la red y del ancho de banda y todo. Entonces, servicios de media como transcodificaciones de vídeo y voz para garantizar interoperabilidad entre dispositivos distintos. Entonces, la transcodificación, hablando en transcodificación, es un punto muy importante porque ustedes pueden tener entregas de un lado del operador, por ejemplo, un codec que es como la voz va a traficar por la red, un codec, por ejemplo, con compresión, pero en tu red tú quieres un codec sin compresión para tener para tener una garantía de calidad en su red. Pero el operador va a enviar un determinado codec y puede ser que tú no tengas soporte al codec que el operador va a enviar en tu red. Entonces el Session Border Controller hace exactamente esta traducción. Entonces, del codec que está en la red del operador para el codec que está en tu red, el SBC hace esta traducción para que las dos puntas de la llamada puedan hablar sin ningún tema. Y este es un punto que un firewall también no hace. La interoperabilidad de distintos tipos de mensajes SIP. Entonces, las cabeceras SIP muchas veces cambian. Las cabeceras SIP muchas veces son basadas en la RFC estándar, que es la RFC 3261, pero los fabricantes cambian. Si tú vas a un fabricante X, él tiene un tipo de cabecera. Tú vas a un fabricante Z, tiene otro tipo de cabecera. Pero si tú intentas que los dos hablen directamente entre sí, algún tema va a pasar, como no hacer la transferencia de llamada, no hacer una consulta, no hacer hasta una llamada, completar una llamada no se completa. Entonces, ahí un Session Border Controller puede tomar de un lado de la cabecera y cambiar los campos de la cabecera para que la comunicación esté estandarizada. Entonces, son tipos de manejos que nosotros hacemos, en resumen, son tipos de manejos que nosotros hacemos para interoperabilidad. Y la mejoría del monitoreo de red. Entonces, hacer un least cost route, una ruta de bajo costo, es importante también. Y un control de admisión de llamadas, o sea, podemos limitar en cuántas llamadas cada troncal puede tener, cuántos intentos de llamada en un único segundo cada troncal puede tener, para garantizar exactamente que la llamada no tenga una sobrecarga de red, o sea, un intento de un ataque o más do que lo que es necesario para
una determinada ruta, una determinada troncal, y un manejo bastante inteligente por el LCR, que nosotros conectamos todas las puntas de la red. Entonces, si ustedes tienen ahí un ambiente multisitio, es que nosotros podemos manejar de un punto de vista centralizado. O sea, ustedes no necesitan cargar todas las líneas de enrutamiento en todos los gateways y PBX que ustedes tienen en la red. Podemos cargar solamente en un punto centralizado que puede ser un Session Border Controller. Pero ahí tenemos diferencias entre los intereses entre un Session Border Controller Enterprise y un Session Border Controller para Contact Center. Entonces, cuando nosotros hablamos de Enterprise, hablamos en número de extensiones y que estas extensiones puedan ser remotas o que nosotros garanticemos una supervivencia en un caso de la calidad de la comunicación con la PBX, que nosotros garantizamos la supervivencia en el Session Border Controller, que las extensiones continúen a hablar, continúan a hacer y recibir llamadas por lo menos. Garantizar recursos a los PBX, o sea, una interconexión, garantizar una interoperabilidad, la identificación de la origen, la seguridad, la transcodificación y la interoperabilidad. Entonces, son cuestiones más acerca de garantizar una comunicación estable, una comunicación segura y garantizar que va a haber una interoperabilidad entre varios medios de comunicación, los medios legados de todo. Ahora, en un contact center ahí ya es un escenario más robusto, ¿sí? Que ahí ustedes tienen que buscar una solución que soporte en caso tengan un escenario de contact center donde van a necesitar de una concentración de canales muy grande. Entonces también van a necesitar de una performance en transcodificación y CAPS, que es el número de llamadas, de intentos de llamadas en un único segundo, ¿sí? Van a necesitar también de una selección muy avanzada de múltiples operadores y análisis en tiempo real de estos múltiples operadores, que es la gestión, y una clasificación de llamadas en caso de tener un marcador, algo que haga las llamadas en automático. Ahora, los ataques de VoIP, un uso indebido de líneas. Este es una estadística que nosotros tenemos, es una estadística global, es pública, está disponible acerca de este link. Entonces ahí tenemos 46% de las llamadas que son ilegales utilizan la tecnología VoIP. ¿Qué esto significa? Que muchas veces las empresas implementan las PBX IPs, pero no están totalmente inseguras cuanto a el uso también de sus troncales con la PBX VoIP, porque una vez que un invasor ya está en tu red, ya ve tu PBX, ya puede hacer llamadas por tus líneas, ¿sí? Entonces, es complicado. Esto es bastante complicado porque va a generar costos indeseados. Entonces, un Session Border Controller, como el nombre dice, él se queda en la frontera de la red. O sea, va a quedar entre una red pública y una red privada. Entonces, el Session Border Controller va a ser este medio, mirando una topología general de una red corporativa, va a quedar en la misma zona donde se ubica el firewall, ¿sí? Entonces, ahí está el Session Border Controller. Entonces, como ya he explicado, es un equipo que va a hacer todos los cambios y validaciones de lo que necesites de comunicaciones entre una red VoIP. Y ahí nosotros hablamos mucho de un concepto de pierna de llamada. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un intento de una red pública para una red privada, por ejemplo, yo tengo este lado de la red como la pierna pública y aquí yo tengo la pierna privada. Pero la comunicación establecida nosotros llamamos de sesión. Una llamada es una sesión. Este es un término muy utilizado por los proveedores de Session Border Controller, que una comunicación en simultáneo es una sesión. Entonces, si yo voy a tener como 10 troncales SIP provenientes de una red pública hasta mi red privada, yo tengo aquí 10 sesiones.
Entonces, si yo ocupo las 10 llamadas, los 10 troncales disponibles, yo voy a tener las 10 sesiones establecidas. ¿Sí? Ahora, la búsqueda por VoIP es exactamente por las facilidades, muchas de las facilidades de comunicaciones unificadas, la posibilidad de donde esté yo poder manejar llamadas telefónicas. Entonces, por ejemplo, yo estoy en México y voy a quedar aquí por más un mes, pero si yo quiero hacer llamadas hasta mis compañeros en Brasil, yo hago, mis colegas en Brasil, yo hago la llamada local. Yo tomo aquí un soft phone en mi teléfono móvil y hago una llamada local, utilizando una red Wi-Fi o una red 4G. Pero la PBX que está en Brasil está segura? Sí. Allá en Comp yo tengo obviamente un Session Border Controller, yo soy un fabricante, entonces la misma cosa que yo tengo que tener en mi frontera de red es un SBC para garantizar la comunicación. Entonces, esta facilidad, por ejemplo, es la facilidad de Register Authorization. Entonces, yo estoy autorizado a hacer un registro en la red donde se ubica mi PBX. Ahora, tenemos ahí otras facilidades como Follow Me, Find Me, que es nada más que un redireccionamiento a la red GSM donde está mi smartphone o a la red, o la red SIP donde está mi softphone, mi aplicación, donde está mi teléfono, ¿sí? O una conferencia, Ahora se desactivó el silencio de todos los participantes. el manejo de mensajes, o hasta un mobile IP PBX. Entonces, son cosas trabajadores remotos. Ahora con este tema de coronavirus, yo estaba hace poco, antes de ingresar en el webinar, estaba viendo una noticia que de 43 provincias en Japón, 17 ya empezaron el trabajo remoto para todas las empresas, para que no se queden ahí con el riesgo del coronavirus y de la propagación del coronavirus. Entonces, ahí es una tendencia. Ahora todos los participantes están silenciados. Hola Igor, ¿me escuchas? ¿Te escucho? Hola, Jairo, ¿te escucho? Hola, sí, se fue el audio por un minuto, pero ya volviste, ya estamos otra vez todos. Bueno, yo regreso un poco de lo que estaba hablando. Entonces, es ahí que está también Ahora todos los participantes están silenciados. ¿escuchan? Yo creo que sí. Entonces, ahí toda la parte de comunicación unificada es muy importante porque ahí nosotros podemos hacer trabajos remotos. Ahora con este tema de coronavirus es muy importante. Estaba leyendo una materia donde en Japón, de las 43 provincias, 17 ya empezaron trabajos remotos como una indicación de evitar lugares llenos de personas que pueden tener ahí el virus y que se propague la molestia. Entonces, esto es complicado. Ahora, tenemos ahí por comunicaciones unificadas funciones de estatus de presencia para hacer follow me o find me. Si yo estoy en una reunión, va un correo de voz. Si yo estoy remoto, las llamadas van a mi teléfono automáticamente. Entonces, esto ayuda también en el manejo de llamadas SIP. Entonces, donde yo esté, yo puedo manejar las llamadas. Las conferencias también se quedan mucho más sencillas. Entonces, son varias ventajas que tenemos ahí en el mundo de VoIP. Ahora, hablando acerca de escenarios, ¿sí? Y hablando un poquito más acerca de lo que puede ser el escenario de su empresa, ¿sí? Entonces ahí puedo tener un equipo
un Session Border Controller. Este Session Border Controller es un equipo muy sencillo, no es un activo de red pesado. Muchas veces un firewall es mucho más pesado en la red que el Session Border Controller. Y este equipo va a hacer la comunicación directamente hasta el operador VoIP, hasta tu PBX IP o tu PBX híbrida o tu PBX que está en la nube. Va a garantizar seguridad, o sea, puede hacer un certificado, embebir un certificado en las comunicaciones, en la mensajería SIP, en la mensajería también de RTP, que es la media que se trafica, porque ahí tenemos una distinción. Tenemos el SIP para la señalización de la llamada, para el establecimiento de la llamada, y tenemos la media para hacer la voz de la llamada. Entonces, que es el RTP. Y la seguridad puede estar embebida en los dos puntos, tanto del SIP cuanto del RTP. Entonces, por ejemplo, si en una pierna de la llamada yo tengo aquí de mi PBX, yo tengo seguridad, pero hasta el operador yo no tengo la seguridad. Mira, ok, el SBC puede manejar esto. Va a hacer todo el control de tráfico de esta comunicación que yo tengo entre el operador y mi PBX que está en la nube. Entonces, ahí yo puedo hacer, por ejemplo, un manejo de seguridad de certificado dentro de mi red. O sea, todo lo que va a traficar dentro de mi red necesita de un certificado, de un cambio de certificado. Entonces, este certificado puede ser cambiado entre el Session Border Controller y tu PBX. Y no pasa nada si el operador no envía. Ahora, del lado del operador, o sea, en la frontera de la red, entonces nosotros tenemos ahí el NAT Traversal, que también es un tema para redes convergentes, porque el NAT Traversal de un firewall muchas veces no maneja los puertos dinámicos. Entonces ahí un Session Border Controller puede hacer el NAT de puertos dinámicos. ¿Sí? Ahí nosotros hacemos el Call Admission Control, que es el control del número de llamadas o de intento de llamadas contra los ataques de negación de servicio. Hacemos el Topology Hiding. Topology Hiding es, mismo que un intento de ataque, tengamos un intento de ataque aquí en la red y el invasor ya esté dentro de la red, no va a ver cuáles son los dispositivos o SIP servers que yo tengo en mi red. O sea, la topología se queda escondida del invasor, ¿sí? Entonces tú puedes adicionar certificados en una pierna de llamada, tú puedes soportar IPv6 en una pierna de llamada, pero tu red no tener IPv6, o al revés, también puede tener IPv6 en tu red, pero el operador no soportar IPv6, entonces el SBC hace este tunneling, y ahí nosotros sabemos que en Colombia ya está muy fuerte este tema de IPv6, entonces resolvemos también este tema del cambio de tecnología a nivel de transportación del TCP, de los paquetes de IPv4 para IPv6. Tenemos también el enrutamiento avanzado, que es el RCR, y la transcodificación, que son los cambios entre los estándares distintos del audio que vamos a tener en la red. O sea, por ejemplo, el operador puede enviar un G723 y mi red no conocer lo que es el G723. Entonces, lo que hago una transcodificación, por ejemplo, para G711 sin compresión de datos, ¿sí? Porque yo estoy dentro de mi red y ahí el ancho de banda ya no es más un tema muy, muy grande. Pero para operadores es muy grande porque ellos proveen comunicación no solamente para tu empresa, pero proveen comunicación para la empresa de muchísimo, para de todo que estamos aquí. Entonces el ancho de banda es un tema. Entonces la transcodificación muchas veces es necesaria. Ahora, yo puedo tener también la autorización de registro. Entonces es un caso, es mi caso, yo estoy con mi smartphone, con el aplicativo aquí en mi smartphone, y yo tengo un certificado dentro del aplicativo que está embebido en mi smartphone, y solo cambio comunicaciones seguras
con SIP-TLS y REST Authorization. Cuando llega la comunicación, el intento de comunicación en el equipo va a decir, mira, esta comunicación puede pasar porque aquí ya tenemos un registro, ya revisé este registro con la PBXIP y ya podemos hacer esta comunicación, ¿vale? Entonces la comunicación pasa. Pero esto no se retrasa. Nosotros ni siquiera percibimos porque es todo muy rápido, es como en una fracción de segundo, ¿sí? Entonces no percibimos. Ahora, otro tema también que es muy importante es la supervivencia. O sea, la supervivencia si yo tengo, por ejemplo, una PBX que está aquí conectada en un Session Border Controller, pero yo pierdo la comunicación por la PBX. Yo estoy aquí en esta extensión y yo pierdo la comunicación con esta PBX. ¿Qué puede hacer el Session Border Controller? Hacer la autenticación de esta extensión y ahí yo tengo aquí mis teléfonos corporativos continúan comunicándose con funciones más básicas como hacer y recibir llamadas y hacer transferencias y conferencias, cosas muy simples, muy sencillas, pero tengo una continuidad de la operación, entonces puedo disfrutar de las llamadas provenientes del operador, puedo hacer llamadas, entonces ahí solo no voy a hacer cosas más avanzadas de facilidades como las comunicaciones unificadas y todo, pero estas son funciones de un PBX. Es por eso que tú tienes un PBX. El SBC no va a reemplazar una PBX, hace una función de supervivencia, es como en caso de una falla, ¿sí? Entonces ahí tenemos de las principales ventajas aquí de este escenario de flexibilidad. Ahora tenemos funciones un poco más avanzadas también, como por ejemplo, tú puedes poner un Session Border Controller y este Session Border Controller hacer la comunicación con la red VoIP por cable Ethernet, que es lo más común. Sí, este es el medio físico de comunicación más común que tenemos. Ahora, si tú pierdes la comunicación o por algún tema tu router falla o tu red falla, existen equipos como este, por ejemplo, que puede hacer la comunicación por la red de datos de LTE, de 4G. ¿Sí? Entonces hacemos ahí un LTE failover. Entonces, en caso la comunicación hasta el operador o hasta tu PBX que está en nube se calla por alguna falla en tu red o hasta por permisión de red. Entonces ahí no, el gerente de red no sabía y bloqueó todas las comunicaciones de VoIP. Mira, entonces ahí podemos tener una ruta alternativa, una salida de comunicación alternativa por la red LTE, la red 4G, utilizando el paquete de datos para llegar hasta la telefonía VoIP y hasta la PBX-IP. ¿Sí? Tenemos también el Media Pass-Through. Media Pass-Through es interesante porque en caso ustedes estén planeando una PBX en la nube, esta PBX en la nube va a consumir recursos de VoIP. Y los recursos de VoIP nosotros, como yo ya compartí, es que nosotros tenemos dos tipos de comunicaciones en una llamada VoIP. En la comunicación de señalización, donde nosotros cambiamos informaciones, cuando los equipos cambian informaciones acerca de la comunicación para establecer la comunicación, y la comunicación de voz, que es el RTP. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos distinción. Pero si tú envías el RTP hasta la nube, tú vas a gastar un ancho de banda relativamente grande hasta la nube. Si tú quieres esto, entonces lo que haces, tú puedes tener un Session Border Controller que va a manejar un Media Bypass, va a hacer solamente la comunicación local con el operador SIP o un operador, también puede ser un operador de unos aún. Entonces tenemos ahí gateways también, función de gateway. La comunicación se queda solamente local, desde tu red hasta el operador, ¿sí? Pero el paquete de voz, que es lo que consume más red, más ancho de banda, este paquete de voz va a quedar
solamente en la red local. Aquí solo va a pasar la señalización, que es una cosa mucho más, diría, una cosa mucho más pequeña, un paquete de datos mucho más pequeño hasta la nube. Y ahí tenemos un escenario muy completo. No digo que es complejo, es completo, ¿sí? Que es un escenario multisitio con Business Intelligence. Entonces, aquí tenemos maneras de hacer un análisis muy detallado de toda operación de tu red, hasta por gateway, por región. Aquí está el mapa de Brasil, pero podría ser el mapa de Colombia, mapa de México. Nosotros ya tenemos ahí toda Latinoamérica en todos los países. Entonces podría ser en cualquier lugar. Entonces ahí ustedes pueden tener una visión generalizada de todos tus sitios, de cada gateway, de cada sitio, tener un enrutamiento centralizado de cada sitio. O sea, en cada sitio tú vas a tener que cargar todo el plan de marcación, todo el plan de troncales en tu PBX o en tu Session Border Controller. Tú puedes centralizar en un solo Session Border Controller que puede estar hasta en la nube también, un Session Border Controller virtualizado, que puede estar en la nube pública de Amazon, de Google, de Microsoft, o que puede estar en un servidor que tú disponibilices, una virtual machine de VMware, de Hyper-V, de KVM, de OpenStack, lo que quieran. Entonces, de ahí va a manejar la comunicación con distintas PBX, distintos tipos de PBX también, una PBX híbrida que tiene TLM y SIP, una PBX en la nube, o una PBX IP pura, sencilla, va a manejar la comunicación entre distintos sitios, distintas redes, y va a tener la toma de los datos en general. Por ejemplo, la contestación por cada operador. Si yo tengo aquí, por ejemplo, Telefónica, ETB, Tigo, y otros operadores que tengo disponibles ahí en Colombia, yo puedo hacer una comparación del nivel de la entrega de servicio de cada operador y contestarlos. Mira, yo tengo aquí un nivel bajo, el contratado, un nivel de entrega bajo el contratado, tanto de las llamadas entrantes como de las llamadas salientes. O sea, tú puedes, a través de una herramienta de Business Intelligence, hacer el manejo de todo y tener una visión general por región. Pero cómo están las llamadas de Antioquia en comparación a la llamada que está yendo al Caribe, a la región caribeña. Entonces, yo puedo hacer un filtro por región, puedo hacer un filtro por ciudad, por ejemplo, entre Medellín y Bogotá. Y ahí tomo, por ejemplo, la llamada solamente de ETB. ¿Cómo están las llamadas de ETB para Bogotá y cómo están las llamadas de ETB para Medellín? Y ahí puede hacer un filtro muy avanzado de todo. Entonces, son las ventajas de la señalización del VoIP que posibilita que ustedes tengan una gestión muy avanzada de toda la operación. Ustedes van a quedar en el control de todo, ¿sí? Y ahí también tenemos un otro tipo de comunicación, que es el tipo de comunicación del WebRTC, que empezó ahí en 2013, ya no es tan nuevo, pero ahora que está llegando ahí en las PBX, que es la comunicación por los web browsers. Entonces, muchas veces usted va a tener una plataforma de comunicación, sea de contact center, sea una plataforma de comunicación de comunicaciones unificadas más enfocada en enterprise, que usted va a tener una pantalla directamente en tu web browser, tu buscador, y van a abrir la aplicación de Session Border Control, la aplicación de la PBX, la aplicación de extensión, directamente en el browser, directamente en el buscador, y ahí van a hacer y recibir llamadas. Entonces, esto es WebRTC, es comunicación en tiempo real, que es RTC, basada en web. Pero esto no es un SIP directo. Esto es una comunicación que necesita muchas veces de una conversión de este protocolo WebRTC para SIP. Entonces ahí existen los gateways WebRTC que hacen todos los cambios entre los dos estándares y también hacen la transcodificación. Por ejemplo, aquí yo tengo el codec Opus y aquí yo tengo el codec G729 con TLS, con seguridad. ¿Qué va a hacer este Session Border Controller?
que es un Session Border Controller virtualizado que puede quedar ubicado en la nube, va a hacer el cambio de todos los estándares y va a hacer la comunicación pasar, ¿sí? Entonces, es casi como una magia, que la comunicación va a pasar por distintos estándares en este caso. ¿Ok? Entonces, estimados, este era lo que tenía para presentar a ustedes hoy. Ahí me quedé ya por más de 30 minutos y ahí dejo abierto ahí unos minutos ahí en caso ustedes tengan dudas, ustedes tengan necesidad de aclaración, por favor, pueden acceder, pueden preguntarme que estoy aquí disponible. Sí, y Jairo, si tú quieres abrir el audio, yo estoy Sí, totalmente disponible. vale, Igor, muchísimas gracias por la presentación. Eh, tenemos aquí una pregunta. Bueno, ¿Cuáles son los costos relacionados con la implementación de un SBC? sí. Los costos son el costo del equipo, ¿sí? No voy a hablar de valores porque va a depender mucho de la cantidad de comunicación, ¿sí? Pero vamos allá. Los costos son basados en el equipo, en el servicio de la empresa que va a prestar el servicio. En este caso va a ser Walter Bridge, ¿sí? ¿Y cómo va a ser mensurado este costo? Va a ser mensurado por número de sesiones, o sea, número de llamadas en simultáneo que tú vas a tener. ¿Sí? Entonces, no es como una PBX que muchas veces tú compras una PBX basado en el número de extensiones. No, va a ser muchas veces, y en este caso del Session Border Controller va a ser el número de llamadas en simultáneo. Entonces, si tú vas a tener como por ejemplo a 300 personas en tu empresa, pero solo va a tener 60 troncales, lo que va a importar para una cotización de un Session Border Controller es el número de troncales, y en este caso 60 troncales. ¿Sí? Y algunas features adicionales, como por ejemplo el Register Authorization, que es una feature por extensión, o sea, por cada extensión que va a quedar remota, págase normalmente un fee, una tasa por cada extensión, una tasa baja, y también por supervivencia. Solamente, esto en comp solamente. Ahora, seguridad avanzada con certificado, transcodificación, soporte IPv6, todo esto ya está embebido en el costo de la sesión que tú compras del Session Border Controller. Y obviamente el equipo va a cambiar de acuerdo con la capacidad que tú necesitas. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso está una figura de un equipo muy chico de comp, que es el Micro SBC, que va a manejar hasta 28 llamadas en simultáneo, pero Comp tiene ahí Session Border Controllers que van a manejar hasta 2000 llamadas en simultáneo, hasta 2000 sesiones, equipos basados en hardware, y el software SBC de Comp, el Virtual Session Border Controller de Comp, maneja hasta 20.000 llamadas en simultáneo. Entonces, ahí para proyectos bastante grandes, ¿sí? Entonces, el costo va a cambiar de acuerdo con la necesidad de sesiones, con el equipo que tú tengas y con las facilidades que tú vas a necesitar para las extensiones remotas o en supervivencia. Básicamente es esto. Perfecto. Aprovecho para pedirles el favor a todos los asistentes, si nos pueden ayudar con una encuesta, dejamos ahí el link en el chat. Tenemos aquí otra pregunta, Igor, Bueno, y es la siguiente. ¿Qué beneficios específicos trae un SBC digamos, para un call center, para un BPO? bueno, esto es muy importante. Yo voy a regresar hasta una, una figura que tengo aquí, que es muy importante. Mira, para un contact center, voy a hablar de unas cosas un poco más avanzadas por aquí ahora. Un contact center va a necesitar de un manejo de llamadas mucho más grande que una empresa, una enterprise. Entonces, un contact center es muy importante que tú tengas un manejo de toda la operación a nivel de la gestión de los troncales que tú tengas, ¿sí? Que tú tengas rutas alternativas, o sea, que aquí, en este caso, los SBCs de comp pueden hacer el control tanto de la señalización, o sea, si el operador está entregando la llamada o si tus equipos de frontera están recibiendo y entregando la llamada, tú vas a tener el control de todo y también va a tener el control de la calidad de la voz, o sea, nosotros llamamos el MOS, ¿sí? Entonces, para un contact center es muy importante que cuando
se logre la comunicación con el cliente, que la comunicación tenga una mínima calidad, y en caso la troncal no esté entregando una mínima calidad, entonces que tú puedas escoger otra troncal. Entonces que tú tengas una inteligencia en la gestión de todo esto. Otro punto importante aquí para Contact Center es que tú vas a tener una cantidad de llamadas en un único segundo muy grande. Si tú haces una campaña en la televisión, una propaganda, tú vas a tener una búsqueda, tú esperas tener una búsqueda muy grande por tus productos, ¿sí? Entonces ahí van a tener muchos intentos de llamadas en un único segundo, que es el CAPS, que son los Call Attempts per Second. Entonces ahí es muy importante garantizar que tu equipo de frontera va a manejar bien este CAPS, hasta también para no sobrecargar tu plataforma de contact center. Entonces ahí hacemos un balanceo de carga si tú tienes múltiples plataformas también en tu red. Entonces, la selección de múltiples operadores, la selección de múltiples tecnologías, asegurar que todo va a comunicarse sin ningún tema. Y la clasificación activa de llamadas. O sea, si tú tienes un marcador, si tú haces campaña, si tú haces llamar, Ahora se si tú desactivó el marcas silencio de muchísimo, todos los participantes. si tú hablas muchísimo, entonces ahí tenemos la clasificación que llama, que es la identificación, si el destino es una máquina contestadora automática o si es una persona. Y ahí nosotros también podemos colgar las llamadas que son de contestaciones automáticas y encaminar a los agentes que están en tu operación solamente llamadas con personas por detrás. Entonces tenemos realmente una inteligencia bastante grande en estos equipos de Session Border Controller para hacer la gestión de Contact Center y ayudar en todos los temas de troncales. Obviamente la plataforma de Contact Center tú vas a tener de las mejores ahí providas por Walter Bridge para los agentes, para los ejecutivos, pero para la gestión de troncales, nada es mejor que un Session Border Controller en este caso.